Hola, buenos días. Les habla el pastor Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central. Y para todos aquellos que puedan estar viéndonos a través del internet, agradecemos que puedan estar con nosotros. Y esta mañana queremos hablar de Génesis 7:16, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. El título de este sermón sería Si Dios cierra la puerta. Estamos viviendo una situación que nunca habíamos pensado que viviríamos. Tener que permanecer en casa y evitar en lo posible el contacto físico con otras personas. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha vivido momentos similares. Noé y su familia encerrados en un arca cuando vino el diluvio, que es el tema que nos trataremos esta mañana. Los israelitas tuvieron que encerrarse en sus casas antes del éxodo. Y usted recuerda que tenía que estar ahí porque el ángel de la muerte pasaría por cada una de las casas y se llevaría la vida de los primogénitos. Y en por lo menos otra ocasión Dios le dice a su pueblo que se encierre en sus casas, y eso lo encontramos en Isaías 26:20. Y quiero que hablemos de algunas enseñanzas para nosotros el día de hoy en este pasaje de Génesis capítulo 7 y capítulo 8. En primer lugar, tenemos que hablar que cuando Dios cierra la puerta, o si Dios cierra la puerta, sigue siendo el tiempo de caminar con Dios a pesar del ambiente pecaminoso que nos rodea. Si nosotros nos damos cuenta, en la época de Noé, era un tiempo pecaminoso. De hecho, es el momento en que Dios, como una expresión así desagradable, se ha cansado de la humanidad, se ha cansado del pecado de la humanidad y decide exterminarla. Pensar en estos términos y hablar el día de hoy en estos términos de Dios nos suena un poquito escandaloso, porque diríamos entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Pero tenemos que recordar que Dios es sabio, Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Y aunque esto pudiera parecer una respuesta fácil, simplista, déjeme decirle que no lo es. Dios es sabio. El problema es que nosotros no lo entendemos. Y ese es nuestro problema, no es problema de Dios. Y ese es también problema de nuestro pecado. Pero si Dios llega a cerrar la puerta, tenemos que recordar que es el tiempo de caminar con Dios a pesar del ambiente pecaminoso que estamos viviendo. Y la verdad que lo estamos viviendo. Cada uno de nosotros solamente necesita sintonizar las noticias, aun cuando el tema de hoy sigue siendo coronavirus, aún sigue habiendo crímenes, aún sigue habiendo guerra, aún sigue habiendo hambruna, y a veces hambruna por la simple y sencilla razón de que algunos se han aprovechado de otros, y eso simplemente habla de pecado. Así que si Dios cierra la puerta, como lo hizo en esta ocasión, y quiero que leamos este pasaje, este versículo de nuevo: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Estamos hablando de la puerta del arca. Noé no cerró la puerta. Noé se dedicó a construir el arca. Fue Dios quien cierra la puerta. ¿Por qué la cierra? Y a veces nosotros nos podemos escandalizar, o a lo mejor nos podemos a preguntar o a discutirle a Dios por qué hace ciertas cosas. Y nunca nos imaginamos que lo que Dios hace es precisamente para nuestro bien. En el caso de Noé y su familia, era para preservar su vida, y era para preservar la vida de todos aquellos animales que entraron al arca. Así que, si Dios cierra la puerta, si es necesario estar en casa, es porque el Señor quiere preservar tu vida. Quiero que lo recuerdes. En segundo lugar, o la segunda enseñanza que podemos aprender de esto, es que si Dios cierra la puerta, sigue siendo el tiempo de ser obedientes a Dios. No es tiempo para vacaciones, como algunos dicen. No es tiempo para dejar las cosas a un lado. Es tiempo para obedecer a Dios. Quiero que vayas a Génesis, si tienes tu Biblia, y espero que lo tengas. Génesis 6:14, y quiero que lo leas junto conmigo, o que por lo menos lo escuches. Dice la palabra de Dios de esta manera: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué hizo Noé?
Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que lo que hace Noé es obedecer. Hay una frase que se repite por lo menos en unas 3, 4 ocasiones, y es que Noé hizo tal como Dios le había dicho que hiciera. Es decir, obedeció. ¿Qué es tiempo hoy? Es tiempo de obedecer. E incluso, déjeme decirle esto, es tiempo de obedecer a nuestras autoridades. Y esto, el Hijo de Dios, aquel que dice creer en el Señor, debe obedecer las autoridades. Y el día de hoy las autoridades nos están diciendo, permanezca en casa. Y no es solamente porque a ellos se les ha plantado, se les ha ocurrido, y han tenido una ocurrencia y dijeron, ahora vamos a encerrar a todo el mundo en sus casas. Déjeme decirle de nuevo, es para preservar su vida. Si Dios cierra la puerta, es tiempo de ser obedientes a Dios, ser obedientes a nuestras autoridades, ser obedientes a Dios, y Dios nos dice que tenemos que respetar toda autoridad, dice toda autoridad, y recuerde, eso es un absoluto, toda autoridad. La tercera enseñanza que tenemos aquí es que Dios se acuerda de nosotros y nos salva de la muerte. Si Dios cierra la puerta, déjame decirte que Dios se va a acordar de ti y nos va a salvar de la muerte. Pero ¿sabe qué? Tengo que hacer una advertencia, porque en ocasiones tomamos la palabra de Dios como un amuleto. Tomamos frases de la palabra de Dios de tal modo como si fueran verdades para siempre o para cada persona. Tenemos que tener mucho cuidado, y quiero decirlo todo esto también con mucho cuidado, porque cuando el Señor dice que va a salvarte de la muerte, habla de requisitos o de condiciones, y en este caso hay que permanecer detrás de la puerta cerrada, detrás de esa puerta que Dios está cerrando. Esa es una. La segunda cosa es que tenemos que entender que en los planes de Dios pudiera ser que ahora sea esta la causa de nuestra muerte. Y va a decir, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué no estás hablando de darnos consuelo? Déjame decirte de nuevo, Dios sabe lo que hace, Dios es bueno y Dios todo lo puede. Así que tenemos que entender que en su bondad Él sabe lo que es mejor para nosotros. El único problema aquí es si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has rendido tu vida a Cristo Jesús. Mucha gente puede decir, yo creo, yo tengo fe en Dios, pero si realmente tu vida no está siendo gobernada por Cristo Jesús, déjame decirte que entonces no crees, solo sabes de Dios, pero no has creído en Él. Así que si Dios cierra la puerta, Él se va a acordar de nosotros y nos va a salvar de la muerte. Este es un tiempo para reflexionar. Este es un tiempo para entonces rendir nuestras vidas a Cristo Jesús, examinarnos y darnos cuenta que hemos ofendido, hemos lastimado el corazón de Dios, hemos lastimado su santidad con nuestro pecado, y es tiempo de arrepentirse. Así que, si Dios cierra la puerta, Él se va a acordar de ti y te va a salvar de la muerte si rindes tu vida a Cristo Jesús. La cuarta enseñanza es tiempo de trabajar por nuestra salvación con fe. Es decir, si Dios cierra la puerta, es tiempo de trabajar por nuestra salvación con fe. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que entender que la salvación no se gana. Nuestro Señor Jesucristo la ganó por nosotros. Él entregó su vida por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Es decir, nosotros merecíamos la muerte, merecemos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí entonces? Déjeme leer Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que estamos hablando de cuando Noé es advertido por Dios acerca del diluvio que vendría, entonces él se prepara y él obedece a Dios construyendo el arca. De tal modo entonces que él trabajó por su salvación. No estamos hablando de nuevo de la salvación en Cristo Jesús, la cual nadie puede comprar. Ya está comprada por el Señor Jesucristo, por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Así que estamos hablando de tomar medidas ante advertencias que se nos hacen, como en este caso el coronavirus.
Estamos hablando entonces de si es necesario lavarse las manos, hay que lavárselas. Si hay que resguardarse en casa, hay que resguardarse. Es decir, seguir las indicaciones de nuestras autoridades para estar a salvo, para estar bien, para estar sanos. Esto es importante. Es tiempo de trabajar por nuestra salvación con fe. Nunca en temor, nunca con miedo, nunca angustiados. Estamos hablando con fe. Y cuando estamos hablando con fe, estamos hablando de confiar en Dios, de descansar en Él, en sus promesas, en lo que Él hace por nosotros y puede hacer por nosotros. Dios tiene planes perfectos, tenemos que entenderlos, aun cuando estos no sean totalmente de nuestra comprensión. Es decir, tenemos que recordar que nuestro Dios es tan sabio, tan infinito, tan maravilloso, tan grande, que nuestra mente finita no puede alcanzar a comprenderlo en muchas de sus dimensiones, si no es que en todas ellas. Así que recuérdelo, si Dios cierra la puerta, es tiempo de trabajar por nuestra salvación con fe. En quinto lugar, o la quinta enseñanza que podemos aprender, es que si Dios cierra la puerta, es tiempo de advertirle a nuestros vecinos, amigos, acerca del peligro inminente. Noé advirtió a su generación. Tenemos que advertirle a la gente. Tenemos que advertirle porque inevitablemente, si no es que todos, si no es que una gran mayoría, sí tenemos que creer que un gran número de personas serán contagiadas por el coronavirus. Si no es que esa gran mayoría, algunas quizás morirán. No estamos diciendo que todas, pero probablemente algunas puedan ser que mueran. Tenemos que entender eso y tenemos que advertirles. Tenemos que tener el cuidado y el amor para anunciarles las buenas nuevas de salvación a estas personas. ¿Por qué? Porque si parten de este mundo sin Cristo Jesús, todavía hay una expectativa horrenda del otro lado. Tenemos que entender que hay vida después de la muerte, hay vida después de esta vida. Y tenemos que entender que el infierno es real, como es real el cielo. De modo que hay dos caminos y nosotros tenemos que advertirle. Si Dios ha mandado cerrar las puertas, entonces es tiempo de que advirtamos a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a todo aquel que se pueda encontrar a nuestro alrededor, decirles que es necesario que se arrepientan y que rindan sus vidas a Cristo Jesús. Y si tú que me estás escuchando no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas. Es tiempo de que le adviertas. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice que Noé advirtió a su generación del peligro que vendría. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. El Señor nos ha enviado a hacer luz, a ser atalayas, a ser aquellos que adviertan del peligro. No a ser aquellos que escandalicen, no a ser aquellos que creen pánico. No, en ninguna manera, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de advertir de un peligro inminente. Algunos se van a enfermar. Eso va a ser inevitable. Algunos se van a enfermar de gravedad y quizás algunos van a morir. Tenemos que estar listos ante ello. A lo mejor puede ser tú, a lo mejor puede ser que sea yo, y tenemos que estar listos para nuestro encuentro con Dios. Por lo general no nos gusta hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Es tiempo de advertir. Si Dios ha cerrado la puerta, es tiempo de advertir. Noé lo hizo en su tiempo y en su generación. Vino el diluvio y se llevó a todos, porque no creyeron, porque no se imaginaron que pudiese ocurrir, porque pensaron, no va a pasar nada. Y a veces nosotros estamos en el mismo pensamiento, no va a pasar. Es más, hasta creamos o decimos que hay ideas conspirativas en todo esto, es decir, que hay teorías de conspiración. Déjeme decirle que deje a un lado ese tipo de pensamiento. Tenemos que poner bien los pies sobre la tierra, entender que hay advertencias serias, entender que hay gente que está muriendo y que nosotros necesitamos advertirles. El pueblo de Dios necesita advertir. Por favor, no lo deje a un lado. Si su familia no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita advertirles. Si sus amigos no lo tienen,
Si sus vecinos no tienen a Cristo en su corazón, necesita decirles que Cristo es la solución. Quizás no estoy hablando de la solución y la cura en específico de este coronavirus, pero sí estoy hablando de la solución al pecado. Así que, por favor, adviértales. La sexta enseñanza es que si Dios cierra la puerta, es tiempo de construir el altar de Dios en nuestro hogar para adorar. Cuando Noé salió del arca, dice la palabra de Dios que construyó un altar y adoró a Dios, y ofreció un sacrificio y adoró a Dios. Si Dios cierra la puerta, déjame decirte que es tiempo de que construyamos el altar de Dios en nuestro hogar. Es algo que en nuestra iglesia hemos estado compartiendo constantemente. Las familias necesitan tener un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios juntos como familia. El varón de cada hogar necesita levantarse como el líder de ese hogar y adorar juntos y guiar a su familia en adoración a Dios. Es tiempo entonces de que aprovechemos, vaya la redundancia, este tiempo para levantar el altar de Dios en nuestros hogares. ¿Cuán oportunidad tan maravillosa tenemos el día de hoy? Es tiempo de hacerlo, no es tiempo nomás de sentarnos ahí a ver la televisión o a lo mejor tener un maratón de películas o qué sé yo. Es tiempo de construir el altar de Dios y adorarlo. Dios tiene el control, Dios está sentado en su trono, nada se le ha escapado. Pero eso no significa que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Como ya hemos dicho, necesitamos tomar precauciones, seguir directrices, seguir recomendaciones, pero hay algo bien importante. Esto creo que sería lo más importante que cada uno de nosotros tendríamos que hacer en nuestros hogares. Construir el altar de Dios en nuestro hogar para adorarlo, para bendecirlo, para reconocerlo como el único Señor y Salvador, como aquel que reina y gobierna, como aquel que puede salvarnos, rescatarnos, como aquel que puede ayudarnos a atravesar incluso el valle de sombra de muerte. Tenemos que levantar el altar de Dios en nuestros hogares. Papás, por favor, escuchen a Dios. Por favor, guíen a sus familias en el camino del Señor. Mamás, inviten a sus familias. Mamás, por favor, impulsen a sus maridos para que también lo hagan. Si no hay marido en casa, si no hay un hombre en casa, mamá, tú eres la responsable. Tus niños, tus hijos necesitan ver que alguien está guiándolos en la adoración a Dios. Por favor, es tiempo de construir el altar de Dios en nuestros hogares. Es tiempo. Nuestra sociedad lo necesita. Nuestras familias lo necesitan. Es tiempo que lo hagamos. En séptimo lugar, si Dios ha cerrado la puerta, espera la bendición de Dios. Llegará el tiempo en que podamos entonces abrir las puertas y el Señor se encargará de hacerlo. Él va a abrir la puerta, podremos salir con confianza, podemos entonces abrazarnos, celebrar, podemos hacer fiestas si quieres, pero tienes que esperar. Espera la bendición de Dios. Es tiempo de esperar que Dios bendiga, porque Dios lo quiere hacer. Pero nosotros necesitamos esperar en Dios. No podemos adelantarnos a eso. No podemos ir corriendo ante la bendición de Dios. Dios la va a traer. No debemos de preocuparnos, no debemos de angustiarnos, no debemos de desesperarnos. Dios va a traer bendición, pero tengo que ser obediente, recuérdalo. Tienes que ser obediente. Espera la bendición de Dios. Dios se va a encargar de traerla y de entregártela, pero tienes que confiar. Espera en Dios. Uno de los salmos dicen que tenemos que esperar de Dios, tenemos que estar quietos, esperar en Dios y reconocer que Él es Dios. Estad quietos, dice, y conocer que yo soy Dios. Por favor, espera, estate quieto. Y yo no sé si tú recuerdas, pero lo hemos mencionado mucho en nuestra congregación. Es esa expresión que a veces los papás le dicen a los hijos: estate quieto. Y es tiempo entonces de estarnos quietos. Quizás Dios nos está diciendo: estate quieto y reconoce que yo soy Dios. Es tiempo de dejar a Dios ser Dios. Él tiene en control todas las cosas.
espera la bendición de Dios. Él está al tanto de todo lo que está pasando. Él sabe lo que va a ocurrir, así que descansemos en sus brazos. Recuerda, quiero decirte esto, recuérdalo siempre. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero además Dios puede lo mejor para nosotros. Espero que estés descansando en Dios, confiando en Dios y esperando en Dios. Que Dios te bendiga.